vivo, y la idea de esto es que todo el mundo aprenda un poquito de lo que aprendimos de los Olímpicos. No lo que aprendí yo, porque yo no sé de deporte. La pura verdad es que los deportólogos, hoy por hoy, el deportólogo es una especialidad y una especialidad bastante compleja, en el sentido de que el deportólogo tiene que medir mucho y aparte es responsable de su atleta. Habrán visto el problema que se suscitó en un equipo italiano acerca de digamos así, la persona que no miró correctamente un electrocardiograma y el deportista de alto rendimiento, en este caso un jugador de fútbol, falleció. Así que es bien importante el deportólogo hoy por hoy. El deportólogo es una especialidad y me imagino que debe haber deportólogos especialistas en ciertos ejercicios. Tenemos la suerte de tener al doctor Fidel Antonio López Rozabal. Él se va a presentar en unos minutos y nosotros vamos a dividir esto básicamente en una parte donde vamos a hacer un poco un coloquio, especialmente de la parte de alto rendimiento, y después vamos a hablar un poco, tengo algunas diapositivas, hablar un poco de Juan de los Palotes, del señor que quiere volver a hacer ejercicio, el señor que tiene un hijo que juega al fútbol en la universidad. Fidel Antonio conoce muy bien la importancia que tiene hoy los golpes, fútbol americano, soccer, boxeo, etcétera, etcétera. Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas, que creo que es muy importante. Así que cada uno que tenga preguntas relacionadas estrictamente al deporte. Yo voy a hablar mucho también de esa parte no hablada, Fidel Antonio, que vos nos podés contar de la presión, de cómo ejerce. Yo tenía un amigo que hacía maratón y tenía un coach que los entrenaba en la cosa de presión. Se sentaban a hablar los 8 en mi casa. Yo digo, ahora se sentarán a planear cómo van a correr. Pero no, era qué es lo que tenés que hacer cuando esté estás mareado, etcétera, etcétera. Entonces, Fidel Antonio, este es el clavadista Osmar Olvera. Olvera es medallista olímpico. Acá lo tienen, 2 veces medallista olímpico, acá en salto doble o como se llame ese salto, y acá en salto de 3 metros. Es campeón mundial, es tricampeón panamericano, y una cosa que me gusta mucho es esto, ojalá siga así, dice ser grande, mas no agrandado, humilde, mas nunca sumiso. Sí que sí creo que es bien importante hablar de que no es solamente para el que está acá y es de México, no es solamente Osmar eh, Olvera el que toma esto. Está en Inglaterra desde hace muchísimo que la gente toma Inmunocal. Y la idea hoy para todos los que están acá no es quiénes tienen que tomar Inmunocal. A ver, el que no, la idea es hablar primero de estos deportistas, o sea, cómo una mujer como esta es embajadora Inmunotech desde hace muchos años, es de Inglaterra, como ustedes ven, y dice equipo de remo de Gran Bretaña, medalla de oro olímpica. La combinación de Inmunocal Sport e Inmunocal Booster ha sido fundamental, etcétera. Ya va a hablar de qué es esto. Eh, Atletas de alto rendimiento, muchos de esto tiene que ver, mucho de esto tiene que ver con, ahí lo tiene a Diego Valdés. Con el Mundial Sport estoy listo para el próximo reto.
Inmunocal Sport se asegura que esté listo para el próximo. Y así mi recuperación es más rápida. Inmunocal Sport fue nuestro aliado perfecto que contribuyó al éxito de nuestro rendimiento y recuperación durante el 2023. Sí que este es un muchacho conocido que también toma Inmunocal, pero la idea no es vender Inmunocal, la idea es explicar toda esta gente por qué toma Inmunocal, por qué el Real Madrid, por qué el Real Madrid, perdón, por qué el Real Madrid toma Inmunocal, por qué el atleta olímpico como el remero, el maratonista, el levantador de pesas de Inglaterra. Y para eso sí quisiera, si vos te podés presentar, el doctor Fidel Antonio Rosabal, originalmente es de Cuba, toda esa trayectoria pueden ir a ver en trayectos de deportes de alto rendimiento cubano, y el doctor se va a presentar y va a hablar un poco de por qué presión, por qué es lo que tiene que hacer este deportista de alto rendimiento o estos deportistas, desde maratonista hasta jugador de fútbol. Adelante, Fidel Antonio. Sí, sí, doctor, buenas tardes para todos, buenas noches para algunos lugares, fundamentalmente Europa. Sí, soy el doctor Fidel Antonio López Rosabal, soy médico deportólogo, hace 34 años ingresé a la parte del deporte, fui ex subdirector del Instituto de Medicina Deportiva de Cuba, director del Centro Provincial de Medicina Deportiva en una provincia en Cuba, jefe médico del Comité Paralímpico Cubano. He participado en Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Río de Janeiro 2016, los Juegos Parapan de Canadá, Toronto 2015. Participé en la delegación de Venezuela en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, además de múltiples eventos como Copas del Mundo, Copas Intercontinentales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, una gama con los deportes fundamentalmente de atletas adaptados y en el deporte de softball femenino al cual atendí durante 8 años. Dentro de los resultados más impresionantes que para mí tengo y guardo con gran honor es haber trabajado con la atleta discapacitada, mejor atleta en el decenio pasado, Omara Durán. De todos los atletas que participan en los Juegos Paralímpicos fue la designada diputada o sea, fue designada a participar como optando por el premio Raúl Lauren en 3 ocasiones, precisamente con Lionel Messi, con Usain Bolt, con otros atletas de élite mundial. Eso es uno de mis grandes logros, pero además de tener haber participado en la obtención de 17 medallas de oro paralímpicas, unas cuantas medallas panamericanas, e incluso con deportes como el patinaje en Venezuela, 2 medallas de plata que pensaban que era imposible. Sí, es muy importante conocer algo. A veces hablamos del deporte de alto rendimiento y pensamos que es algo fácil en el sentido de lo que estamos buscando en ese deporte de alto rendimiento. Mire, le voy a decir algo. El deporte normalmente de promoción de salud es muy efectivo, muy saludable, pero cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, hablamos de un deporte en el cual el atleta como persona va mucho más allá de lo que realmente debe hacer una persona, y por eso son los grandes récords que se obtienen, porque precisamente de ahí depende, de ese entrenamiento depende para la obtención de esos grandes resultados. Digamos que nadie imagina la cantidad de kilómetros que debe nadar un atleta para obtener una marca como Fel,
como otros atletas de natación. No me imaginen ustedes de que es nadando todos los días la misma intensidad, con los mismos volúmenes, no tiene. El entrenamiento deportivo es una gama que ya desde el punto de vista analítico es científico, ya que no se obtienen resultados deportivos porque simplemente de una forma que no tenga que ver el carácter científico y la medición de zonas de entrenamiento, de cargas, de bioenergética de la actividad física, del mantenimiento de muchas condiciones en las cuales esos atletas entrenan. Yo estoy mirando lo revolucionario que está haciendo este proyecto de Inmunotech con relación a lo que está demostrando en los atletas. Muchos atletas que hubiesen podido tener más resultados en este momento quedaron a lo largo. ¿Por qué? Porque hay atletas que se sobreentrenaron, atletas que no llegaron, y es precisamente lo que está ocurriendo, ocurre en el ser humano. Y por eso vemos que cuando analizamos atletas que ya incluso en la élite mundial, donde han tenido un resultado, que hayan comenzado a tomar el Inmunocal en esta etapa, es muy importante. Y nos da tremenda alegría, porque sabemos lo que provoca este nutracéutico en esos atletas. Y es que precisamente ayuda a modificar todo lo que ocurre desde el punto de vista dañino en el organismo. Para poner un ejemplo, nosotros antes pensábamos y le echábamos dábamos la razón de que los dolores musculares que se provocaban, sobre todo al inicio de las cargas de entrenamiento, todo el mundo decía, son lancetas de ácido láctico. Son problemas de acumulación de ácido láctico. Pero si el atleta hizo algo aeróbico, no tiene por qué tener lancetas de ácido láctico, porque es muy poca la acumulación y sin embargo esos dolores musculares se manifiestan. Hoy sabemos que no es debido a las lancetas de ácido láctico, es debido a inflamación del miocito, o sea, la célula muscular, producto a la no tolerancia o al tener elevados los niveles de producción de los radicales libres que no están en concordancia con un proceso que se llama eliminación, porque quizás las concentraciones que tengamos de glutatión no son suficientes como para establecer un equilibrio entre lo que hacemos y lo que gastamos y lo que eliminamos. Entonces es muy importante saber esto porque todavía hay personas que piensan, no, esto es debido a esto. No, esto simplemente es a la poca posibilidad que hemos tenido de ese movimiento, de esa eliminación, de esos radicales libres a través de los procesos que realiza el glutatión. Y entonces es lo que está motivando a muchos, y por eso es que en este momento muchos atletas, de los que están en la élite mundial, de los que están teniendo récord, de los que están participando en Juegos Olímpicos, afortunadamente han tomado una decisión muy científica y una decisión muy exacta, que es la de consumir el Inmunocal con el objetivo de eliminar esos radicales y aumentar la fuerza, la resistencia y la velocidad de esos atletas. Adelante, doctor. Sí, hablas de sobreentrenamiento y hablas de glutatión. Voy a hacer una explicación muy, muy breve. Todas las células nuestras, todas, adentro, consumen lo mismo, y cuando consumen azúcar o glucosa, producen gases tóxicos para la célula, igual que un auto, se llaman radicales libres. ¿Qué hace el glutatión que nombró el doctor Fidel Antonio? Saca esos radicales libres para que la célula no malfuncione o finalmente muera. Me costó a mí entender al principio este concepto. Este es el libro de referencias médicas de los Estados Unidos, y resulta que ponen en este libro, en indicaciones, donde está el Inmunocal, ¿no es cierto? Esto es, ustedes buscan pdr.net, ponen Inmunocal, esto es como una medicación, solo que no necesita prescripción.
sí se puede prescribir, pero no necesita prescripción. Después de la explicación, y justamente quiero leer esto porque se acordará especialmente Carolina, Claudia. Dice, el bajo nivel de glutatión está también fuertemente implicado en el desgaste y el balance negativo de nitrógeno. El inmunocal lo único que hace, o lo maravilloso que hace, es aumentar el glutatión de la célula. Y después dice, el bajo nivel de glutatión, y dice, como se observa en particular en el cáncer, el SIDA, la sepsis, los traumatismos, las quemaduras, y acá viene la pregunta, incluso en el sobreentrenamiento atlético. ¿A qué considerás, o digamos así, me imagino yo, cuando dijiste, digamos, leo sobreentrenamiento atlético, digo, ¿será que cuando yo iba 2 veces por semana a jugar al fútbol durante 1 hora? ¿Qué es o qué es lo que tiene que hacer la persona que sí empieza a competir como mi sobrina en aguas abiertas? Que primero era competir en su región, pero ahora es ir a competir realmente en aguas abiertas en otros lados. ¿Cómo se hace? No solo para medir cuánto inmunocal tiene que tomar, que quisiera que, digamos, pongas un ejemplo de Osmar o de un remero, sino qué otras cosas hace la comida. Por ejemplo, yo me acuerdo que mis amigos que venían a correr la maratón, parecía que tenían que tomar 8.000 calorías de hidratos de carbono el día anterior. ¿Puedes explicar un piquitín lo que es eso? Sí, sí, doctor. Mire, primero para iniciarse a llevar de un deporte de promoción de salud a un deporte competitivo es muy importante tener un diagnóstico primero de salud en todos los sentidos de la persona, pensando en que no todos los deportes son iguales, no todos los deportes entrenan zonas de entrenamiento iguales, no todos los deportes tienen la misma duración en la parte competitiva. Y esto hace de que nosotros tengamos un estudio de cada uno de esos deportes específicamente para poder hacer el diagnóstico de eso, tanto clínico como funcional. Y se indican una cantidad de pruebas increíbles con el objetivo de ver primero que el atleta, el que se va a incorporar como atleta, sea un atleta sano, que no padezca de ninguna enfermedad. Como usted lo decía ahorita, el problema que se dio en el equipo de Italia por no tener un diagnóstico, eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer el atleta, tener las condiciones bien y a partir de ahí de tener un diagnóstico completo, tanto clínico como funcional, es que empezamos a hacer indicaciones y a hacer modificaciones en caso de que las cargas de entrenamiento no estén siendo funcional. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros como deportólogos con los entrenadores. Precisamente hacer un análisis del plan de entrenamiento que va a tener el atleta como tal y colocar nuestras pruebas que se hacen dependiendo de las etapas de entrenamiento y el tipo de prueba para lo que queremos nosotros analizar. Y a partir de ahí es cuando nosotros hacemos el resto, digamos, la suplementación, la dieta, que siempre tenemos al lado un nutriólogo donde juntos vamos valorando cómo va funcionando esta dieta y que debe ser acorde a qué, a las etapas de entrenamiento y que esa alimentación debe ser adecuada, debe ser completa, adecuada porque debe adecuarse a la carga de entrenamiento que va a tener, ya sea aeróbica o anaeróbica. Y entonces, en base a eso, trabajar para siempre ir guiando al entrenador de lo que se debe hacer en cada etapa para obtener el resultado deportivo y evitar lo que dijimos ahorita, el sobreentrenamiento deportivo. Porque cuando aplicamos cargas que no son acorde a las que debe llevar en esa etapa de entrenamiento, vienen los problemas. Pero creo que ahora, no solamente con la dieta, no solamente con la parte que vamos teniendo en el entrenamiento deportivo, considerábamos que no era suficiente para lo que necesitábamos con la atleta. ¿Por qué? Porque para dar una suplementación, digamos, para dar algo al atleta que
que les sirva. Tendríamos que administrar, digamos, camiones de comida a hacer, pero afortunadamente nos hemos encontrado de que sí hay suplementación que son adecuadas y que nos ayudan. Por eso decimos de que en el caso de esta atleta que se inicia, tenemos que tener en cuenta todos esos factores y sí algo que nos hemos encontrado que es precisamente este donador de cisteína, porque nos va a limpiar células, no nos va a permitir la acumulación de esos radicales y no nos va a llevar al sobreentrenamiento, que eso es lo que han hecho muchos de los atletas que son olímpicos y que han tenido esta gran posibilidad de estar precisamente en consumiendo los productos Inmunotec. Decime, voy a cambiar un poco porque una de las cosas y digamos así que lo poco que conozco fue por haber ido a los Ice Hawks, como es un equipo de hockey, por decir así, de segunda división, por debajo de los Blackhawks. Y, y digamos así que me sentí como incómodo, ¿cierto? Porque el hockey es terriblemente violento y para algunas cosas no era ser médico de familia, es a ver qué es lo que voy a hacer cuando viene uno, ¿no es cierto? El cortado no tengo problema, pero vos sabés que es un deporte enormemente rápido y había jugadores que salían como mareados. Y eso me quedó un poco porque mucho tiempo después vinieron mis amigos a correr la maratón. Y una de las cosas que el coach hablaba era de cómo agarrar las botellas de agua, por qué tomar agua a pesar de que no tenías sed. Había puestos en la maratón donde vos podías tomar cosas que tuviesen sales. ¿Por qué en la mitad tenías que ir al baño? Cosas que yo decía, a ver, escúchame, ¿puedes hablar un poco de la parte mental? O sea, cómo una persona puede, digamos, en estos deportes como 10.000 metros, ¿por qué a veces incluso él decía que los preparaba mucho para que no se caigan? Porque cuando vos estás como en los 20 kilómetros, 30 kilómetros, no me acuerdo, pero sí decía que el mareo es una cosa común. ¿Podés hablar un poquito de la parte mental del atleta de alto rendimiento? Sí, sí, doctor. No solamente los deportes estos de grandes volúmenes de carga durante las competencias. Eso lo vimos precisamente, hemos tenido la oportunidad de estar en dos ultramaratón. El primero fue de 180 kilómetros, el segundo fue de 100 kilómetros. Y ahí es donde vemos la cantidad de aspectos psicológicos y mentales que intervienen en la preparación y durante el periodo competitivo. Creo que cuando no se entrena la parte psíquica, no se entrena la parte mental acorde a la parte motor, estamos perdidos. Porque a veces perdemos competencia por la parte mental. Y por eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo y la utilización de métodos y medios que favorezcan esta actividad mental, ya sea en algunos deportes, porque tiene que tener muy en cuenta la concentración, la atención, la agudeza visual, los estados volitivos, los estados motivacionales. O sea que son muchos factores que tienen los atletas, además de la parte motora que van a desarrollar. Y si hay algo muy importante es cuando un atleta no está preparado psicológicamente, mentalmente para la competencia, desarrolla el doble del estrés oxidativo durante ese periodo y trae como consecuencia que los resultados deportivos no sean acorde a lo que queremos. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de la preparación, a la hora de la competencia y saber para qué nos preparamos, tanto motor como psíquicamente. Me hiciste acordar, alguna vez me llevaron a un lugar que se llama Península de Valdés a bucear. Y resulta que a mí me pone muy ansioso. O sea, el estar abajo del agua con el tanque me pone tan ansioso que cuando me hicieron salir había gastado casi todo el tanque y mi hermano no había llegado a la mitad.
Y creo que esto es importante, ¿no es cierto? Porque yo no sabía que el estrés oxidativo tenía relación con la ansiedad o con alguno de esos estados que vos decís de preparación mental. Pero quiere decir que las cosas que mejoran el estrés oxidativo te pueden ayudar mentalmente al atleta también. Sí, por supuesto. Nos ayudan y nos ayudan muy importante. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno tiene limitantes en cuanto al desarrollo de la actividad que va a tener. Si usted tiene, que era lo que usted estaba viendo, que tuvo el consumo ese de la gran cantidad de oxígeno, es debido a que el estrés oxidativo hace que aumente la utilización de ese oxígeno. Pero tener en cuenta que de las 4 necesidades de la célula, 3 nos desarrollan procesos oxidativos: el agua, los alimentos y el oxígeno. Y eso trae como consecuencia de que a medida que tengamos más estrés oxidativo, consumimos más oxígeno y esto va a ser un ciclo en el cual el desarrollo de esos radicales libres va a ser mayor, producto a eso mismo. Por eso es que se habla de que el estrés psíquico es algo de lo que más estrés oxidativo provoca. Y es precisamente por múltiples factores, pero fundamentalmente por este que le estamos hablando. Por eso es importante. Perdón. Decime, porque pregunta Claudia Rodríguez, dice, doctores, sabiendo que el estrés oxidativo es mucho más en personas de deporte de alto rendimiento, y alguien que hace deporte solo 2 o 3 días a la semana, en personas saludables, ¿cuál sería la dosis adecuada en ambos casos? O sea, lo que pregunta Claudia es, ¿cuántos sobres toma uno de estos maratonistas que van o uno de estos remeros de Gran Bretaña, o una de las personas que vos mandaste de Jalisco y que ganaron premios nacionales? ¿Y cuánto toma la señora de 50 años o de 40 años que, digamos así, va a entrenarse, pero digamos no para correr maratones, simplemente va, corre, tiene algunas subidas, algunas bajadas, algunas escaleras? Doctor, y a Claudia, gracias por la pregunta. Sí, es muy importante conocer de que cuando estamos desarrollando el deporte de alto rendimiento, generalmente las modificaciones que ocurren a nivel del organismo son 3, 4, 10, hasta 20 veces mayor que las que normalmente tiene, y el consumo de oxígeno es mucho mayor. Por eso las dosificaciones que tenemos en cuenta en el caso del Inmunocal Sport y el Inmunocal Platino para el desarrollo de estos deportistas dependen también de la etapa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el plan de entrenamiento o el llamado macrociclo depende de cargas de volúmenes y de cargas de intensidades. No debemos administrar las mismas cantidades ni los mismos productos en una u otra etapa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es mantener el desarrollo de sus capacidades. Y el desarrollo de sus capacidades las vamos a tener a medida de lo que querramos en cada una de las etapas de entrenamiento. Y digamos, un atleta que comienza consumiendo al inicio, o sea, en la parte general, de 1 a 2 sobres y hasta 3 sobres de Inmunocal Platino, ya a medida que vamos avanzando en la preparación, vamos disminuyendo el platino, porque se supone que ya en la etapa general alcanzó la masa muscular que queríamos, la fuerza muscular que queríamos, y lo que vamos a desarrollar son las cosas específicas. Y ahí, a medida que vamos bajando uno, vamos subiendo entonces el Inmunocal Sport, con el objetivo de ¿qué? De buscar más descanso, de buscar más conexión neuromuscular, de buscar más flujo sanguíneo por la intensidad del ejercicio y de buscar mejores capacidades, porque la intensidad del ejercicio genera más estrés oxidativo y genera más formaciones radicales libres dentro de la célula. Por eso es la etapa donde el sobreentrenamiento es más frecuente. Por eso depende de la etapa. En el caso de las personas normales que van a practicar una actividad física, por lo general lo mantenemos en 1 sobre o 2 sobres, a más según lo que va a ser en la semana de cada uno, o sea, combinando el Sport, en el caso del deporte, con el Inmunocal Platino, que son los dos que usamos generalmente
junto ya en los periodos competitivos o periodos de test psicológico, de test pedagógico, que son las pruebas que se hacen para ir midiendo rendimiento, ir haciendo pronóstico de lo que va a ser el atleta. Ahí también introducimos otros elementos que son muy importantes y que a la vez nos van a ayudar a desarrollar esas capacidades en los atletas. Y llegás a darle, por ejemplo, a un atleta 6 sobres cuando está por ir a un evento o no necesita. No, yo entiendo, y lo que hemos hecho aquí con esos atletas, generalmente nos hemos quedado hasta 4 sobres. Perfecto. Hasta 4 sobres porque... Sí, perdón. Sí, porque la mejoría de los resultados en los test pedagógicos nos hemos dado cuenta que sí ha tenido efecto y no ha habido necesidad de, al no hacer que aparezca algún trastorno de salud en el medio de esto, y ahí entonces sí tratamos de ayudar a que se recupere rápido ese trastorno de salud. ¿Vos ves que tus deportistas que toman, ahora voy a hablar del deportista, de la señora o el señor que va 2 veces por semana o 3 veces por semana y que es saludable y es lo que vamos a hablar en estos próximos 15 minutos? Pero por último, si vos tuviese, vamos, yo tengo 71 años, hago ejercicio una media hora, 40 minutos, 4 veces por semana en mi edificio hay un gimnasio. Y digamos así que hago lo que yo recomendaba, eh, unos 15 minutos de treadmill con inclinación, después hago algo de fuerza, y yo no soy el que me interesaría, digamos así, ir a levantar pesas, pero sí me interesa seguir siendo sano. Aparte de lo que yo voy a hablar del resto de las cosas que uno debe hacer, porque la idea de hoy es hablarle también al señor de la calle, ¿no? ¿Qué es tu recomendación con respecto al Inmunocal? Y si podés decir hoy tu puesto, ¿qué es lo que hacés vos hoy en Jalisco? Sí, yo a las personas que no buscan deporte competitivo, que no buscan o sea, no buscan participar en maratones, en eventos de esos que se están desarrollando, sino desde el punto de vista de salud, recomiendo utilizar en esos pacientes para la buena salud, utilizar el Inmunocal Platino con el Sport a un sobre diario, con medio sobre de Optimizer, con el objetivo de ¿qué? Primero, de fortalecer el sistema inmunológico, desintoxicar todo el cuerpo, ayudar a producir los anticuerpos que hace falta, apoyar las defensas antioxidantes, potencializar los niveles de energía que en ese caso tienen un límite, que es para lo que lo quieren, y ayudar a contribuir a muchos procesos que aparecen en esas edades, o sea, cuando ya empiezan algunas de las enfermedades, que es la agudeza visual, son algunos de los factores que también tenemos en cuenta. En el caso del platino, buscar primero que el ejercicio que está haciendo nos ayude a combatir la inflamación que va a provocar. ¿Por qué? Por el agente que tiene, el controlador de tormenta de citoquina, que no van a permitir que tenga el dolor propio de los miocitos, eso es lo que hablamos inicialmente en la actividad física como tal, que tengan un pH adecuado en su cuerpo, que tengan un desarrollo muscular adecuado para lo que están teniendo en cuenta, o sea, para lo que quieren los pacientes en ese caso, que van a ser practicantes de no competitivo en ningún momento. O sea, que nunca buscamos tratar de subir la dosis a un estado tan alto, pero sí que le sea significativo para mejorar. O sea, utilizaríamos 3 productos fundamentales, añadiéndole que existen otros productos como el multireverastrol, que también potencializa acción, como son en caso acá nosotros, el K21, que acá es Canutri, que le ayuda a través de la utilización de esos adaptógenos, el PNT en algunos de los casos para el sueño, para el problema de los estados de ansiedad. Todas estas cuestiones tratamos de combinarlo con el objetivo de que haga su actividad física, pero que también modifique sus condiciones de vida y mejore su salud. Muy bien, muchísimas gracias. No te vayas, voy a poner un poco mi presentación de nuevo y vamos a hablar un poco con las personas que están acá. Si puedo. Muy bien.
Para todo el mundo, presten atención, le voy a contestar a Miriam Valdés, ya vamos a hablar con el doctor Rosabal acerca de Miriam, pero voy a continuar con mi presentación para que no se nos haga tarde para las preguntas. Y estábamos en los deportes que habló el doctor, así que si vos sos una persona de la calle como yo, que tiene la edad que tengo yo, 1 o 2 sobres sería ideal. La pregunta que yo siempre me hice es, ¿qué es lo que hago yo si no lo tengo al doctor Rosabal? Porque yo tengo la suerte de tener a bastantes personas como para preguntarles qué es lo que tengo que hacer. Y quiero que vayan, esto está en el internet, es un website, ahora lo voy a mostrar, y si quieren lo pueden copiar. Si quieren lo pueden copiar, y ese es del Departamento de Salud y de Servicios Sociales, o de Servicios Humanos. Y acá sí, les digo, esto es muy útil, muy útil. Voy a tratar de copiarlo y ponerlo en el chat para Juan de los Palotes. ¿Sí? Si Juan de los Palotes quiere envejecer saludablemente, y estamos hablando de personas de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, vaya a un website donde, digamos así, hay un poquito de sentido común. Fíjense ustedes que acá en mantenerse activo, ustedes aprietan y les dice cuánto ejercicio físico. Pero también les dice los conductores mayores, la parte de seguridad de sus seres queridos en la carretera, envejecer en casa, una guía para mejoras en el hogar. Esto nosotros lo usábamos cuando una persona pasa de cierta edad, cambiamos, no ponemos cables en el piso, tratamos que no haya piso y alfombra, etcétera, etcétera. ¿Cómo si una persona se mantiene conectado? Vayan a este lugar, porque hay en todos lados hay ayuda, pero vayan a un lugar que tenga cierto prestigio, no envejeciendo.com, porque no sirve. Pero esto es bien importante, porque si ustedes abren esto, lo voy a abrir, voy a ver si estoy compartiendo correctamente. Sí. Entonces, si ustedes abren esto, hay 5 consejos para ayudarte a mantenerte motivado, horas de trabajo sobre ejercicio y actividad física, hacer ejercicio con enfermedades crónicas. Entonces, acá yo me acuerdo, estoy viejo, y me acuerdo que con la artritis no vayas a hacer ejercicio porque te va a doler. Incluso cómo usar ropa, los zapatos, no hay necesidad de pagar nada. 4 tipos de ejercicio, ya lo vamos a ver esto. Es muy difícil, pero para mí, estos atletas olímpicos nos permitieron a nosotros mostrar de que sí podemos, no solo los atletas olímpicos, porque el Real Madrid no fue a las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y la idea era justamente que la persona de la calle se beneficie de ciertas cosas. Ahí lo tienen, esto está descrito ahí, ustedes van a envejecimiento saludable. Y ahora lo que hablamos hasta ahora. ¿Cuánto ejercicio? ¿Qué ejercicio? Por edad, por sexo, por objetivo, por profesión. Y yo diría que aclaró bastante bien el doctor Fidel Antonio por edad y por objetivo. Ahora, cuando hablamos de profesión, diría yo, ¿a quién le haría yo, a quién le pondría un poquito más de énfasis? Yo ahora va a pelear, pelear el Canelo, y a veces uno dice, ¿qué
lo que pasa cuando un boxeador le pega al otro en la cabeza? ¿Qué es lo que pasa cuando le pega en el cuerpo, en el pecho? ¿Por qué un boxeador que le pegan acá algo no muy fuerte en el plexo solar se desmaya? ¿Y qué pasa con esas neuronas? Porque yo los veo a los atletas olímpicos y digo, tengo que aprender algo también de eso, ¿no es cierto? Porque sí me interesa mucho a mí la parte mental. En el Google, ustedes ponen qué ejercicio hacer para bajar de peso, para bajar la panza, para ganar masa muscular, para tener cintura, para quemar grasa, para los brazos, para la estatura, para crecer de estatura, para el dolor de rodillas. No vayan a rodillasinflamadas.com, vayan a websites conocidos. Pero le digo a todo el mundo que todo el mundo que está acá preste atención en los puntos cardinales de la salud. Porque a mí me interesa mucho que la gente pregunte acerca de qué es lo que pasa, y ya le había anticipado al doctor qué es lo que iba a hacer, que le iba a preguntar, porque mis hijos juegan al soccer, juegan al fútbol, y cabecean 4 veces por semana la pelota. Y así empezó el Inmunocal en la selección de fútbol de Canadá, de mujeres, donde la cantidad de lesiones era enorme. La cantidad de veces que tenían que sacarlas por lesiones, especialmente de la rodilla. Entonces, ¿cuáles son los puntos cardinales? Y después ya vamos a ir al hijo de. Entonces, ustedes son lo que pienso. O sea, yo, si estoy todo el día mirando noticieros donde me hablan de cuántos mataron en Uganda y cuántos murieron en otros lugares y que todo anda mal en el planeta, y estoy todo el día quejándome de mi jefe, no hago meditación, ni hago yoga, no me concentro, no soy una persona que tengo gratitud, muy posiblemente la salud no la tenga muy bien. Más la persona, no que no hace ejercicio, que no piensa bien, que está muy atosigada, puede enfermarse debido a ese jefe que tiene que tolerar 6 veces por semana. Estaba leyendo acerca de esto porque sé muy poco, como les dije, y los atletas olímpicos tienen mucho miedo de enfermarse, porque parece ser que es común que se infecten, que tengan. Y creo yo que podemos, les voy a mostrar los 4 puntos cardinales, pero quisiera un poquito, ¿cómo hacés vos para esos atletas que van al Panamericano como favorables a ganar medallas, en esto de pienso? Luego vamos a hablar de lo que como, luego vamos a hablar de lo que ejercito, un punto cardinal fundamental. Finalmente vamos a hablar del Inmunocal y nos vamos a dedicar específicamente al estrés oxidativo en el atleta, en el que corre de 12 años, en el jugador de la secundaria, en el jugador universitario en Estados Unidos y finalmente lo que ya habló de los jugadores pro o de los atletas olímpicos, atletas pro, que es lo que vimos. ¿Qué nos podés decir del entrenamiento, de la meditación, del yoga, de las charlas con los coaches en la salud? Sí, doctor. Estos son métodos que se están teniendo que en un momento determinado no se utilizaban, pero sí lo vemos con una gran importancia en relación al precisamente lo que pienso. Si no desarrollamos la mente, como le decíamos ahorita, la preparación psicológica no va acorde a la preparación motora, viene el fracaso.
y son los atletas que los vemos con grandes perspectivas, que llegan a un nivel y usted ve que las marcas que van haciendo y al final, como no tienen la parte psicológica desarrollada, los resultados van hacia abajo y viene la defraudación. O sea, se sienten defraudados por eso precisamente, pero es que no desarrollaron eso. Por eso veo la importancia que tiene conjugar muchos factores que tienen que ver con la meditación, que tienen que ver ya el yoga, es una de las cosas en muchos de los deportistas que hemos visto que es muy importante. La meditación, incluso la preparación esa psicológica que se debe hacer con esos atletas en las diferentes etapas, porque cada etapa tiene su preparación. Digamos, en la etapa inicial, cómo vamos creando, formando los hábitos motores y cómo desarrollamos los hábitos motores en la preparación especial, porque son hábitos que tiene que tenerlos desde el punto de vista psicológico el atleta para desarrollar ciertas actividades con la habilidad que se necesita. Y eso lo hemos visto, digamos, en el baloncesto, en los equipos de conjunto, cómo tratar de desarrollar esa habilidad, pero a través del pensamiento. Y esto se logra, es muy importante. Lo que como, porque la comida, lo que dijimos anteriormente, debe ser una dieta con múltiples factores donde vaya implícito la cantidad, la variabilidad de los alimentos, la forma de que sea completa, que tenga todos los nutrientes necesarios, pero que tenga las cantidades necesarias para esa actividad. En el caso de la ejercitación, es muy importante el cumplimiento de los planes de entrenamiento y el monitoreo de estos planes de entrenamiento durante toda la preparación, porque aquí precisamente hay un doctor. Le voy a hacer una historia de un doctor que está aquí en este momento, que está conectado desde Angola. Él trabajó con el equipo olímpico de Cuba de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y ellos los médicos determinaron que la forma en la cual se iba teniendo el entrenamiento deportivo, el equipo no iba a tener resultados y había necesidad de modificar el entrenamiento porque las cargas de entrenamiento no iban acorde al plan. O sea, se había hecho un plan completo y hubo que dividir en 2 macrociclos ese plan, gracias al doctor Jorge González Angulo, que se encuentra aquí, y la doctora Evelina Almenare. Modificaron esto y al final los resultados fueron los mejores Juegos Olímpicos que tuvo Cuba y los mejores Juegos Olímpicos que tuvo el judo cubano. O sea que sí es necesario ir conjugando, pero ellos desafortunadamente no tuvieron lo que tenemos nosotros ahora en nuestras manos, porque hubiesen sido más medallas. Porque si algo es muy importante de tomar el inmunocal es porque tiene en cuenta estos otros 3 factores. Ayuda a la ejercitación, ayuda a modificar lo que está ocurriendo con la dieta. ¿Por qué? Porque recordar que los alimentos producen radicales libres y la forma en que los va a eliminar hace de que podamos aprovechar más estos alimentos y tener la capacidad para obtenerlos. Y nos ayuda el cerebro. Le voy a poner un ejemplo. En los Juegos Nacionales de este año, clasificaron 9 atletas para la final. Solamente 2 medallas de oro tuvo Jalisco. ¿Quiénes fueron las 2 medallas de oro? Los 2 que estaban tomando el inmunocal. Roberto y Raúl. Entonces, ahí demostró porque los otros incluso tenían mejores posibilidades que Raúl y que Roberto, porque Roberto enfrentó a los mejores atletas. Era la división más fuerte. Y Raúl es un muchacho, un niño nuevo. Y los otros que tenían, todo el mundo confiaba que iban a hacer, no alcanzaron. ¿Por qué? Los otros no tomaron y los otros se confiaron en que su psique iba a mejorar. Y ahí fue el fracaso. No hubo concentración porque se veía, no hubo atención, estaban estresados y precisamente ahí vinieron los resultados. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos factores. Muy bien, ahora voy a agregarle algo a todo el mundo. El 100% de los jugadores de fútbol americano tienen enfermedad traumática encefalopática. 100%. Entonces, sin duda. Nadie sabe cuál es el índice en los chicos que juegan en college. Todos nosotros sabemos perfectamente que en Illinois contra Iowa, Army contra Navy, y parece como que es
la última vez que van a vivir, es realmente a morirse. Se cambiaron parte de las reglas de la NFL, del National Football League, justamente por estas catástrofes de estos jugadores. Este es el primer estudio que tiene Inmunocal y está en el Journal de Fisiología Aplicada, y lo tienen, esto es el PubMed. En el Journal de Fisiología Aplicada, en 1999 se hizo este estudio acerca de rendimiento muscular, que dio como consecuencia lo que ya se había visto en ratas. Las ratas vivían entre el 30 y el 50% más, y eran, a mí, que soy médico de familia, me interesaba, me importaba poco, la pura verdad, esto le interesa al doctor López Rozabal. Pero esto, en el 2015, yo todavía no estaba, y se pidió de hacerlo en sujetos ancianos no frágiles. Yo sería un anciano no frágil, porque tengo, si digamos así, me sirve el Inmunocal clínicamente, científicamente. Dicen, nuestros hallazgos mostraron aumento en la fuerza muscular en ambos grupos después del entrenamiento de resistencia. Sin embargo, se observaron aumentos adicionales significativos en la fuerza muscular con la adición de una proteína de suero rica en cisteína Inmunocal versus caseína. Así que yo lo que sí les pido antes de entrar en esto, perdón, es que todo el mundo preste atención, porque todo el mundo quiere que sus hijos no se lesionen. No me acuerdo cómo se llama en español, no la anoté, la lesión de los beisbolistas, tan común en la Major League Baseball, en la MLB. Pero sí también se ve una reducción en esas lesiones. Y ahora le agregamos al uso de esas 4 puntos cardinales, que digamos así todo el mundo lo sabe, pero los 4 puntos cardinales no todo el mundo lo aplica. Así que si ustedes van al PubMed y ponen trauma del cerebro y estrés oxidativo, tienen la friolera de 1500 resultados. Si ustedes van al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, traducido al español, dice: las lesiones cerebrales pueden surgir de golpes en la cabeza durante deportes de contacto como el fútbol americano y el fútbol soccer. Las lesiones cerebrales repetidas pueden provocar una afección llamada encefalopatía traumática crónica, o CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy. Esta enfermedad es un problema grave para los jugadores de fútbol americano. Y acá viene la importancia del estrés oxidativo. Algunos de estos estudios muestran claramente que el Inmunocal podría claramente mejorar esta catástrofe. Muchas veces, no me acuerdo cómo se llama el del jugador de fútbol americano, hace unos 10 años, empezó a tener problemas en el aire. No se acordaba de la pregunta que le habían hecho 5 minutos antes, porque hablaba algo, después se olvidaba de la pregunta. Y lo escanearon, le hicieron unos test y obviamente había perdido velocidad mental, etc. Entonces, mi conclusión, y yo te voy a pedir una conclusión también para la gente del lado derecho, no solo para la gente del lado izquierdo, que son los que vos ves todos los días, ¿no es cierto? El que va a ir al Panamericano, el muchacho que me presentaron el otro día en Guadalajara, que hace marcas únicas, etc. Pero la pregunta también es para el lado derecho. Estas personas
que juegan al fútbol no deberían tomar todas con la cantidad de cabeceos que hacen durante entrenamiento. Las personas que son boxeadoras y boxeadores no tendrían que tomar todo. La parte mental de ese estrés que vos hablas, todos los deportistas, aparte de estos de élite, deberían tomar Inmunocal. Como ven, una cosa es Messi, otra cosa es Osmar, otra cosa el Real Madrid. Obviamente, estos tienen sus coach, su deportólogo, o sus deportólogos. Yo no sabía que tenían más de un deportólogo, uno que mide, el otro que digamos así, tienen un grupo de deportólogos. Pero también para el de 60, 70, 80 o 25, 30, que les gustaría, como a mi sobrina, poder cruzar, ganar una medalla, no sé, en aguas abiertas, deben tomar Inmunocal simplemente para mantenerse sanos. Sí, doctor, y no simplemente para mantenerse sano, es que los resultados deportivos ya dependen en muchos factores para el desarrollo de sus capacidades. Para mantenerse sano es lógico. Mire, hay muchos atletas que en el boxeo que me ha tocado, porque como trabajo con el boxeo profesional, donde han sido noqueados. Y esos atletas después, a la larga, cuando usted ve los electroencefalogramas, muestran eso que usted decía. Cómo las diferentes partes de su cerebro se van modificando precisamente por los golpes. Y a veces no por un golpe, sino por los golpes repetidos, que es lo que pasa con ¿cómo se llama? Con los jugadores de fútbol. Esas son las llamadas lesiones para nosotros de sobreuso. Lesiones por estrés, que en esa añadimos lo que usted decía ahorita, el hombro del lanzador, que es una lesión del manguito rotador, pero está el codo del lanzador y el codo del tenista, por la dorsiflexión forzada de la mano a la hora de hacer el saque, a la hora de jugar el tenista. Y el codo del lanzador, que es la epitrocleitis, ¿producto a qué? A los lanzamientos de rompimiento que hace, que utilizan mucho y se van desprendiendo a nivel de la epitroclea y van creando calcificaciones. Para mí es elemental, como el salto en las edades tempranas, el squash ladder o rodilla de salto, que se ve mucho en todos los deportes de salto, pero en los de combate se ve en los deportes, en la gimnasia, se ven en muchos deportes, que es muy importante. ¿Por qué? Porque llegan a ser incluso desprendimiento en la tuberosidad anterior de la tibia, porque el hueso en esas etapas no tiene una captación adecuada del calcio y trae como consecuencia de que sea más frágil y se va desprendiendo por ese mismo etapa de crecimiento y desarrollo. Pero algo muy importante que le ocurre a los corredores es las llamadas periostitis, o sea, se inflama la parte alrededor del hueso y llega a tener las llamadas fracturas por fatiga o estrés, que se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque tenemos muchos productos, además del Inmunocal, que fortalecen ese hueso, como son el KL con vitamina D, otros productos que mejoran precisamente que el hueso ese no sea tan sensible a responderse, a desprenderse, y que además tenga la posibilidad de una adecuada absorción del calcio y los demás minerales como el magnesio dentro de esa parte, y favorezcan que no se produzcan las lesiones por estrés. Y cuando hablamos de esa, hablamos de la de los pesistas a nivel de las vértebras, la espondilolisis y la espondilolistesis, donde vemos constantemente cómo van creando condiciones en las cuales hay necesidad de tener fortalecidas esas estructuras para evitar las lesiones. Y creo que eso es una de las cosas que está moviendo más a los atletas que están teniendo resultados. Aquellos ven que independientemente de todo, mejoran también en la prevención de las lesiones. Por eso yo no me canso de recomendarlo, y todas las personas que tengo alrededor están haciendo lo mismo, porque están viendo los resultados, pero están viendo menos lesiones en los atletas que lo están consumiendo. Y es la posibilidad que tenemos. Bueno, esto entonces está bien claro, no es solamente para rendir
el segundo menos en los 100 metros, o los 5 segundos menos en los 400, o el minuto y medio menos en los 10.000 metros. La idea es que aparte uno se lesiona menos, etcétera. Vuelvo a insistir en los puntos cardinales para la persona que va a empezar o que hace ejercicio. Recuerden ustedes, no existen las enfermedades, existen los enfermos. ¿Te parece bien de contestar y comentar un poco? Hay una pregunta de Miriam, y yo te diría que después vayamos a preguntas abiertas si quieren, y si no, si alguien le puede pegar una mirada, yo no sé cómo mirar el YouTube, pero por si hay alguna pregunta. Dice Miriam, un deportista que sea portador de una enfermedad crónica no transmisible puede tomar el Inmunocal Sport, y en este caso, ¿cuál sería la dosis? Va la respuesta del hombre de la tierra, no el deportólogo. Tendría que saber cuál es esa enfermedad crónica, más que todo porque puede ser una dilatación cardíaca por una de las válvulas, y yo no le voy a dar sport a una persona que no lo necesita. Puede ser una enfermedad crónica no transmisible, puede ser un ductus arterioso, o sea, realmente no sé si vos vas a poder contestar en este caso qué es lo que harías, o nombrar una enfermedad. Vamos a poner una enfermedad crónica no transmisible, sería la insuficiencia renal grado 2 o grado 3, no es transmisible. La persona tiene una creatinina de 1,5 y, digamos así, tiene una filtración de 50. A esa persona yo no tengo problema en darle Inmunocal Sport si tiene normal corazón, pulmón, etcétera. No sé si vos tenés alguna acotación. No, simplemente que, como usted decía, hay que tener en cuenta qué enfermedades crónicas, porque no, como decimos, son enfermos, no enfermedades, y ver de qué padece cada uno para la hora de aplicación, porque es muy, digamos, a mí no se me, en el caso de algunos de los pacientes con alguna afección hematológica, que a veces hay algunas enfermedades hematológicas que la remolacha, por ejemplo, el betabel no debemos usarlo. Habría que ver a qué enfermedades pudiera ser, pero sí a la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, las que conocemos nosotros como la diabetes, la hipertensión, algunas de esas cuestiones no creo que podemos hacerlo, incluso le va a favorecer en el caso de la hipertensión, porque va a disminuir la resistencia periférica. Si vamos a aumentar la capacidad de los vasos sanguíneos, fortalecer las paredes y va a llegar más flujo sanguíneo, el corazón va a tener que hacer menos fuerza para enviar esta sangre, o sea, se va a hacer más eficiente. Y así algunas de las demás enfermedades que pudiera ser, pero sí creo que está muy poco limitado, o sea, en muy pocas enfermedades está limitado la utilización del sport como tal, y trae muchos beneficios. Nosotros tenemos una enfermedad en Cuba que es muy frecuente, que es la sickle cell, o sea, la anemia o la ciclemia. Para nosotros sería muy importante. La anemia falciforme, sería muy importante para nosotros tenerlo, sobre todo en las crisis dolorosas, donde hay vasoclusión, que el vaso sea más grande y puedan estos hematíes que se han aglutinado mejorar. Y sería muy importante porque incluso se busca de que se le dé cisteína con el objetivo de aumentar el glutatión y mejorar el estado oxidativo, pero para mí sería muy bueno usarlo en varias de las crisis dolorosas, crisis de algunos enfermos como estos. O sea que hasta ahí podemos llegar con enfermedades, ya con los problemas de insuficiencia venosa, que hay muchas insuficiencias venosas, que mejora precisamente por eso, porque en el caso de las varices, todas estas cuestiones hemos visto cómo ha habido una mejoría en relación con la utilización del Inmunocal Sport. O sea que no solamente en el deporte, sino en la salud de muchos pacientes que también podemos usarlo. Sí, yo quisiera, tuve una persona que me preguntó en un Pregúntele al doctor acerca de anemia falciforme,
Y acá lo tienen. Si ustedes van a sickle cell, anemia y estrés oxidativo, y lamentablemente no pude buscar lo que quería, porque no tengo velocidad, digamos así. Pero si ustedes ven, van a encontrar solamente 1.118 resultados. Acá lo tienen. Con respecto a los rasgos de anemia falciforme y estrés oxidativo. Entonces, ahora, cuando ustedes buscan estos resultados, todos hablan del estrés oxidativo y muchas personas han podido disminuir francamente las transfusiones, las admisiones en el hospital por crisis de dolor abdominal. Llega un momento que muchos empezamos a dudar cuando evaluamos estos pacientes. Empezamos a dudar. ¿No será que realmente tiene una apendicitis y lo estoy considerando que tiene una crisis de dolor? Bueno, imagínense la cantidad de personas que nosotros podríamos ayudar. Esto es creo que el 4% de la población negra de los Estados Unidos tiene anemia falciforme. Entonces, acá lo tienen, digamos, la idea es que todo el mundo que está atendiendo esto vea la importancia que tienen los antioxidantes internos como el Inmunocal. Imagínense, ni hablemos en el que hace deporte, ¿no es cierto? Y que tiene anemia falciforme. Muy bien. Doctor, Sí, doctor, nosotros en los Juegos Panamericanos, precisamente de aquí, que se hicieron aquí en Guadalajara en el 2011, hicimos un estudio en Cuba, mi esposa y yo, relacionado con los portadores ciclémicos. Hablamos de los asintomáticos, no hablamos de los SS, o sea, de los ciclemas asintomáticos. Encontramos un % muy elevado y cuando buscamos en la bibliografía, el portador, independientemente que no desarrolla toda la sintomatología, sí un 35% tiene la posibilidad de hacerlo. Y en el ejército de Estados Unidos, generalmente los que fueron a la guerra de Afganistán, de algunos lados, murieron precisamente por estrés por las alturas. O sea que hasta en el portador es importante llevar esto, de que se conozca, porque se produce el estrés oxidativo y es muy importante, no solamente el ciclémico sintomático. Voy a hacer una aclaración. El doctor habla del que porta el gen S del sickle cell o del que tiene el par, o sea que tiene homocigosis, así que esa persona seguro que va a tener transfusiones, etcétera, etcétera. Pero parece ser que el que tiene una copia, a pesar de ser una enfermedad que necesita uno ser dominante, no recesiva, también tiene síntomas. O sea que seguro que la hemoglobina esa produce una oxidación, un estrés oxidativo, ya sea dentro del mismo eritrocito o ya sea del antecesor, el eritroblasto, etcétera, etcétera. Así que voy a contestar, si te parece bien, contestamos las 2 o 3 preguntas. Dice Claudia que alrededor del 14% de todos los exjugadores, hablando de la NFL, serán diagnosticados con enfermedad de Alzheimer. Y otros 14% desarrollará demencia moderada. Ahora, para el que está acá y se pregunta, ¿hicieron algún estudio randomizado, doble ciego, controlado, en personas que juegan? No, ni se va a hacer tampoco. Pero si su hijo juega al fútbol americano, piense en darle Inmunocal. Le digo porque piense en estar seguro, porque acá dice clarito, esto es el libro de referencias médicas de los Estados Unidos. Esto no es la revista People, ni la revista Gente, no. Esto es el libro de referencia médica de los Estados Unidos. Y dice clarito, en indicaciones, enfermedad de Alzheimer.
Acá dice estrés físico arduo. Estas son las indicaciones del inmunocal, por fuera de la hepatitis, del cáncer, etc. Entonces, para mí es muy importante que todo el mundo escuche, porque si bien a mí me gusta el boxeo, también me gusta que estos chicos no sean dementes. Si bien a mí me gusta el fútbol americano y ni hablemos el fútbol, me interesa que estas personas no pierdan. El 14% es un espanto, pero que no pierdan el 7% si es tu hijo. Voy a leer en las diferentes redes sociales, pregunta la señora Laura Benavides, ¿en qué etapa de la preparación se utiliza uno de estos nutrientes para atletas de alto rendimiento? Para mí, en todas las etapas de preparación se utilizan todos los nutrientes, desde la general hasta la competitiva. Lo que debemos es tener en cuenta si hay intensidad o si hay volumen. Pero en todas las etapas utilizamos, como lo explicamos ahorita, la cantidad que requiere, porque tiene que tener en cuenta el deporte, la categoría del deporte, porque no todo es igual. No todo es igual. Y los macrociclos de entrenamiento hay que tenerlo en cuenta con el objetivo de ver dónde podemos influir. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría darle en la preparación el booster, el performance, en la etapa general, pero sí cuando voy a hacer un test pedagógico, sí cuando están en la parte competitiva. ¿Por qué? Porque ahí, en esa etapa competitiva, necesita la concentración, la atención, necesita estar activo y necesita mucha más energía que el resto del tiempo. O sea, que sería en la etapa donde lo utilizaríamos acorde a lo que vamos viendo aquí. Pero sí, en todas las etapas de entrenamiento debe tener el inmunocal. Muy bien. Entonces está bien claro eso, y creo yo que, digamos así, para las personas que hacen alto rendimiento, lo ideal es tener un momento para saber cuánto de inmunocal tienen que tomar. Yo muchas veces doy, especialmente en las personas que ya están testeadas, doy inmunocal platino, inmunocal sport, optimizer verde. Muchas veces uso el K21, especialmente para las personas que se pasan y que les duele y que tienen dolores abdominales y dolores en la espalda. En redes sociales también preguntan, en periodos de tránsito, después de la competencia fundamental, ¿se seguirían utilizando el inmunocal platino, el inmunocal sport y finalmente el optimizer? Ya vieron ahí que el optimizer performance sí lo usa el doctor cuando va a hacer la parte pedagógica para ver cómo está, para evaluar cómo está. ¿Qué es lo que dirías? ¿Seguirías utilizando posteriormente? Vamos a poner un ejemplo. Posteriormente a la maratón, el muchacho llegó, no sé, 10º, que es una maravilla porque los etíopes y los zambios se llevan todo. Llegar 10º para un mexicano es muy bueno. ¿Tiene que seguir tomando inmunocal y optimizer después de la competencia? Yo mantengo la utilización del inmunocal, sobre todo ahí podíamos hacer una variación de tomar el inmunocal regular, que también es muy importante, porque los atletas no hacen periodos de tránsito pasivo, lo hacen activo, porque no pueden romper los ciclos, porque traerían como consecuencia algunos problemas. Digamos, usted se acostumbra a bombear una cantidad de sangre X. Si usted quita el entrenamiento en ese momento, van a venir algunos problemas, como nos ha pasado con algunos atletas que se han sentido mal porque no puede usted una turbina que esté alando agua, usted le va a poner una tubería más pequeña, se lo va a sentir la turbina. Eso es el corazón. Y el corazón va a seguir bombeando la cantidad de sangre para la cual se preparó. Al disminuir, debe hacerlo paulatinamente y por eso debe seguir tomando el inmunocal, porque debe
evitar la acumulación de el estrés oxidativo o los radicales libres esos que se van a generar, que son menores, pero sí los va a mantener. Y va a tener la oportunidad de, una vez que inicie el entrenamiento de nuevo, tener en mejores condiciones todos los órganos y sistemas. O sea que debe utilizarlo, sobre todo el Inmunocal, en este caso puede ser el platino, puede ser el regular y el Optimizer. El Booster Verde. Muy bien, vamos llegando ya a terminar, vamos a hacer algunas aclaraciones. Para las personas de alto rendimiento, como ven, la cosa no está en preguntarle al médico de familia, porque obviamente me siento un poco, digamos, disminuido, obviamente, y ya me pasó varias veces que le pregunto al doctor y estoy como turco en la neblina, porque, digamos así, no sé calcular cuánto es lo que hacen. Quiero hacer algunas aclaraciones. Tarde o temprano el Inmunocal Sport va a tener una indicación para ciertas cardiopatías con las que andan muy bien, muy bien. Lamentablemente, obviamente, la palabra sport disminuye un poco la utilización en cardiopatías, pero sí es muy bueno para ciertas cardiopatías, en especial las cardiopatías que producen disminución del consumo de oxígeno por parte del corazón. Dice Alfredo, en Bolivia no hay el Inmunocal Sport. ¿Podemos reemplazar Inmunocal plomo? Para la artrosis de cadera, la respuesta es sí. Incluso le digo que el Inmunocal Sport no sirve para la artrosis de cadera. En realidad sí sirve porque tiene Inmunocal, pero ¿para qué si esta persona no va a tener un rendimiento cardíaco necesario? Muchas personas sí pueden utilizarlo sin ningún problema, como dijo el doctor, para cierta circulación venosa de los miembros inferiores. La persona que tiene una artrosis de cadera o artritis de cadera, está, digamos, por cierto tiempo fue vedado esto de artritis, es muy importante que vea el resto de los puntos cardinales, especialmente que se pese y tenga un peso saludable. No existen las enfermedades, existen los enfermos, personas que, vamos a ponerle un ejemplo. ¿Por qué Michael Jordan salía por 2 minutos y le ponían hielo alrededor de ambas rodillas y después el plástico arriba? Porque saltar 400 veces en 20 minutos no es de humanos. La cadera y la rodilla no están preparadas para eso. Para eso la tenés que desinflamar, para eso tenés que tomar el Inmunocal platino. No hay ningún problema, recuerden que tiene las mismas contraindicaciones, solamente los alérgicos a las proteínas del suero de la leche, pero acá sí los 4 puntos cardinales. ¿Y cuándo yo soy partidario de operar una cadera? Bueno, muy posiblemente 6 meses después de que no pude recuperar esa cadera porque ya no tiene condrocitos ni condroblastos. Después de muchos años de lastimarla, los condrocitos y los condroblastos dejan de estar en el cartílago y el cartílago muere, básicamente no hay cartílago. Conclusión, por más que haya Inmunocal, si no hay célula para desoxidar, no va a haber crecimiento. Ahí es donde está la parte más importante de la charla. El Inmunocal, el ejercicio, la dieta correcta, el pensamiento positivo, todos hacen lo mismo, desoxidan células. Por eso el ejercicio mejora la depresión. Si no, no habría ningún motivo, si el ejercicio es de los músculos. Pero ¿qué hace el ejercicio? ¿Qué hace el señor que va a jugar al tenis, al ping-pong? Desoxida las células y mejora su depresión. Vamos a contestar la última. Redes sociales, Mariana Benavides. Su hijo tiene 13 años de edad, practica lucha olímpica.
¿Le puedo dar Inmunocal naranja, aunque contenga cafeína? Tiene pendiente por el resultado del antidoping. Sí, sí, buenas noches. Bueno, Mariana, lo primero que le voy a decir es que ya la cafeína no tiene dosificación. La cafeína fue liberada como producto no doping hace 2 años y además las cantidades que contiene el Inmunocal, o sea, el Performance o el naranja, son naturales, son derivados del café verde en polvo, el guaraná, el té verde y de algunos vegetales. O sea que es puramente natural y sí lo estamos utilizando en deportes olímpicos. Pierda o sea, tenga toda la seguridad de que no va a ser notificado como doping porque ya no, la cafeína no está notificada ni está prohibida en la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje. Y lo otro es que ningún producto hasta ahora de los de Inmunotech, la inmensa mayoría tienen el certificado de InfoSport, o sea, de una organización internacional que se dedica a estudiar las sustancias, o sea, los productos que no son clasificados como doping, va más allá que incluso que la WADA, porque busca dentro de las producciones que no haya traza de ningún esteroide, de ninguna hormona, de ninguno. O sea, que es completamente seguro tomarlo. Muy bien. Vamos a contestar la última ahora. Esta es la última pregunta, no pongan más preguntas. Dice en redes de Roberto, perdón, Angie escribe que Roberto es un maratonista, tiene 50 años de edad, se vacunó en 3 ocasiones para el COVID, le picó el mosquito del dengue el mosquito del dengue hace 2 años. Tiene 20 años corriendo y ha notado que su rendimiento ha disminuido. ¿Qué me recomienda tomar? Bueno, primeramente decirle algo. He visto muchos atletas, incluso con llamados síndromes mitocondriales, donde no encontramos la causa que provoca la enfermedad, como tenemos un caso de Yudo y otro, o sea, 2 hermanos fueron vacunados y estos niños, una perdió incluso sin encontrar en ningún lugar todas las pruebas que se le hicieron negativo, donde estaba afectado y llegamos a la conclusión que es uno de los llamados síndromes mitocondriales producto a la vacunación. Esa es la primera. Segundo, claro, si ha tenido dengue, tiene que disminuir el estado porque tiene un estado inmunológico deprimido, tiene un estado inmunológico no acorde y sí le aconsejamos que comience ya con los Inmunocal, sobre todo el Inmunocal regular, el Inmunocal platino inicialmente con el Optimize, para que recupere su estado inmunológico inicialmente y ya después veremos qué es lo que tiene que tomar una vez que se incorpore a la actividad de este maratón. Pero sí tiene que tratar de elevar su nivel inmunológico, lograr la desintoxicación que producen estas enfermedades virales para que pueda entonces aumentar la producción de energía, la desintoxicación y el efecto antioxidante que pueda tener dentro del organismo. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias. Creo yo que fue bien, digamos así, claro, qué es lo que está pasando en el planeta. Habló el doctor de las enfermedades mitocondriales, síganlas, pónganlas en el buscador. Muchos de ustedes no han tenido como el doctor, como yo, como la doctora Miriam o cuando la doctora María Luisa, que estudiar cada una de las enzimas de la fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Pero es bien importante porque son los motorcitos de nuestras células. O sea que cada una de los 30 a 50 trillones de células que yo tengo, adentro tiene mitocondrias, como cada auto tiene un motor, que consumen exactamente lo mismo, una gasolina que se llama glucosa o azúcar. Esto es grosero. Y producen gases tóxicos. Esos gases tóxicos cuando hay bajo glutatión, debido a lo que expresó el doctor, ya sea en la media maratón, ya sea en
en el trajín de todos los días, ese estrés oxidativo queda en la célula. Todas las enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, autoinmunes, muchos cánceres, tienen una relación directa con el glutatión. El glutatión bajo en la célula que produce insulina, debido al excesivo sobrepeso que la hace trabajar excesivamente, ese glutatión bajo la oxida y la mata. Y después ya no hay lamentablemente posibilidad de revivirla. Este caso es una cosa metabólica. El cuerpo o las células productoras de insulina no están preparadas para 20 kilos más por 15 años. Lo mismo pasa con las células de la memoria. Esas células de la memoria, ya sea por el Alzheimer, por el gen, ya sea por la demencia debido al golpe constante y al no desoxidarla, la célula se oxida y muere. Y así es como Claudia pone que el 14% tienen demencia. La idea es que todo el mundo empiece a cambiar mentalmente de que sí podemos cambiar el número, las enfermedades, la felicidad que uno tiene, haciendo esos 4 puntos cardinales. No necesitan correr maratón, pero el que tiene 60 tiene que pensar qué le va a entregar a sus nietos. El que tiene 40 tiene que pensar qué le va a entregar 20 años después a sus hijos. Por eso es tan importante la charla, porque no de esos atletas olímpicos solo, sino del que corre, del que hace ejercicio, del que cree que va a poder ir a jugar al fútbol solamente los domingos con los amigos. Tengan cuidado porque las lesiones son más comunes cuando ustedes no hacen ejercicio constante, no toman inmunocal, tienen un peso que no corresponde y tienen un pensamiento que no corresponde o que no es feliz, que no es un pensamiento positivo. Nos vamos, Fidel Antonio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fidel Antonio, por tu conocimiento. Para cada persona que fue, me dicen que hay un montón de gente en el YouTube. Para cada persona que fue invitada, le pido por favor que llamen a la persona que los invitó. Esto no es el jugo amarillo, verde o rojo. Esto es una cosa científica muy importante para todos nosotros. Les agradezco mucho, muchísimas gracias, muchas gracias a todos.